Por supuesto que hay una cantidad infinita de lecciones y aprendizajes, pero hoy quiero compartir contigo 5 verdades que hay que aprender para llevar una vida satisfactoria y feliz. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente en este tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. Si es la primera vez que me ves o te topaste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar mucho contenido que está relacionado principalmente con el coaching profesional, pero también con la motivación y el desarrollo humano, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy, y son 5 verdades que hay que aprender para llevar una vida satisfactoria y feliz. Por supuesto que todos sabemos que en la vida hay miles de lecciones y aprendizajes que podemos hacer todos los días para ir construyendo paso a paso una vida satisfactoria, plena y de acuerdo con nuestras necesidades. Pero acá quiero compartirte estas 5 verdades que se destacan y que de llevarlas a cabo en realidad nos pueden hacer una diferencia enorme en la vida. Así que cuanto antes vayamos dominándolas y aprendiéndolas, bueno, mucho mejor para poder ir incrementando la calidad de nuestras vidas. La primer verdad que hay que aprender para llevar una vida idealmente satisfactoria, feliz, plena, pero sobre todo construida bajo tus propios términos, es aprender a pensar por ti mismo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, seguramente llegaste rápido a la conclusión que en el mundo existen miles y diferente número de opiniones. Es decir, en cualquier industria, en cualquier área, en cualquier lugar, existen opiniones diversas. Incluso hasta en tu propia familia te puedes encontrar opiniones completamente opuestas. Por esa razón, el pensar de forma independiente es una cualidad que si la aprendes en la vida, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero sobre todo a poder crear tu propia opinión. Ahora, ¿cómo puedes aprender esto? Bueno, por supuesto que leyendo, revisando diferentes puntos de vista, analizando diferentes contextos y tipos de información, todo eso te va a ayudar a poder escuchar con atención, a respetar las opiniones que son diferentes a las tuyas, pero sobre todo a poder elegir qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que tú quieres y hacia dónde te diriges. La segunda verdad que es importantísimo aprenderla a lo largo de los años en la vida es aprender a gestionar las emociones. Por supuesto que esto es muy relevante y es importantísimo porque las emociones nos conducen a las acciones. Por ejemplo, vas a ver personas que si están deprimidas o si están tristes, eso les puede llevar a tomar acciones o simplemente a no actuar completamente. Bueno, lo mismo sucede cuando una persona está furiosa o cuando está bajo el efecto de alguna emoción. Por esa razón, el gestionarlas adecuadamente es una de las cosas más importantes que podemos aprender en la vida. ¿Es una cosa fácil? Por supuesto que no, pero acá un día a la vez, una acción a la vez, si lo vas aprendiendo, eso por supuesto que te va a ayudar no solamente a tener mejores relaciones interpersonales, pero también te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo, a no ser arrastrado a hacer diferentes cosas o acciones derivado de alguna emoción. La tercera verdad o tercera cosa que es importantísimo aprenderla a lo largo de la vida es a comunicar efectivamente. Bueno, desde que somos pequeñitos, somos seres lingüísticos, ya lo diría Rafael Echeverría en su libro Ontología del lenguaje. Bueno, esto es importantísimo, es relevante, porque entre mejor aprendamos a comunicar a través del tiempo, bueno, eso nos va a ayudar a ser más efectivos en nuestras relaciones interpersonales. Por supuesto que vamos a poder conseguir mejores empleos y mejores oportunidades en la vida en general. Ahora, ¿cómo podemos aprender a comunicar efectivamente? Bueno, practicando un día a la vez, una conversación a la vez. Puedes practicar la escucha activa, poner atención a los mensajes que recibes, pero al mismo tiempo, cuando estás emitiendo tu mensaje, pues ser claro, conciso y ser breve en el mensaje que quieres transmitir. La
la cuarta verdad o cuarta cosa que es importantísimo aprenderla en la vida es cómo adaptarnos al cambio. Ahora, ¿esto por qué es relevante? Porque tú y yo sabemos que la vida es impredecible al 100%, completamente impredecible. Lo que hoy parece súper seguro, mañana puede ser completamente lo opuesto. Y claro que también el desarrollo y el crecimiento humano en general requiere de que seamos personas flexibles. Así que si aprendemos a adaptarnos a los cambios, podemos estar mejor preparados para afrontar diferentes situaciones que en algún momento podrían representar algún desafío. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos para aprender a adaptarnos al cambio? Bueno, pues tomando todo este tipo de situaciones o cualquier cambio que nos presente la vida como una oportunidad para aprender y no como una amenaza, no como situaciones dramáticas en donde ya todo se acabó y ya no hay vuelta atrás, sino que en realidad hay situaciones o cambios que esconden un aprendizaje, pero es importante poder tener un proceso de duelo, poder pasar o transicionar por esos periodos para después tomar los mejores aprendizajes. Si lo hacemos, vamos a poder ser personas más resilientes, vamos a poder estar mejor preparados con diferentes situaciones o con diferentes cambios que nos vaya presentando la vida. Y la quinta verdad, última y no menos importante, que es necesario aprender en la vida, es a construir y a fortalecer conexiones y relaciones importantes. Ahora, con eso me refiero a relaciones duraderas, a conexiones efectivas, personas con las que te sientes bien, con las que puedes pasar un tiempo de calidad increíble. Estas personas generalmente tienen la característica que te van a ayudar a sentir mejor, te van a animar, van a estar ahí para apoyarte y no personas que al contrario están robando tu energía y que después de pasar momento con ellas tienes el efecto contrario porque te sientes completamente decaído o te sientes molesto o simplemente desearías haber estado en otro lado. Bueno, por supuesto que acá es importante poder enfocarnos en la construcción día a día de esas relaciones con personas que consideramos que son súper valiosas en nuestra vida. Ahora, hay un estudio que es el más grande que se ha hecho en el desarrollo de los adultos. Es un estudio de Harvard que se llevó a cabo desde 1938. Incluyó a más de 2,000 personas y se llegó a un hallazgo súper importante, sencillo pero poderoso. Y es que las personas en el estudio que reportaron haber sentido tener una vida más satisfactoria, plena y feliz, fueron aquellas que cultivaron mejores relaciones o relaciones de calidad a través del tiempo. Por supuesto que ellos venían en el estudio y a través de los años cultivando este tipo de relaciones, relaciones interpersonales con aquellos que les hacían sentir bien, con formas de pensamiento similares, con ideas, con alegrías y con diferentes cosas que pudieron compartir a través del tiempo. Así que claro que eso fue un determinante de felicidad, más claro y específico incluso que mediciones de otro tipo de factores, como por ejemplo la presión arterial o los niveles de colesterol. Así que por supuesto que eso es oro molido para nosotros en nuestros días, porque si este estudio de Harvard, enorme, que incluyó a tantas personas, reportaron estos hallazgos, claro que el cultivar y el trabajar día con día en nuestras relaciones es muy relevante actualmente, porque si aprendemos a construir relaciones que valgan la pena, conexiones que sean de calidad y aprendemos a tener interacciones que sean diferentes, que nos aporten y que realmente nos hagan ser nuestra mejor versión, pues bueno, todo eso nos va a conectar con esa vida de propósito y esa vida feliz que estamos persiguiendo. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, ahí tienes 5 verdades o 5 cosas que son importantísimas aprenderlas para tener una vida plena, satisfactoria y feliz. Bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.